Bienvenidos al canal del Ministerio de Meditación Bíblica. Mi nombre es Evelyn y voy a estar compartiendo con ustedes en el día de hoy el panorama semanal de los pasajes que vamos a meditar a partir del día de hoy hasta el martes que viene. Esto es lo que hacemos cada miércoles, anticipando un poco los pasajes que vamos a meditar para poder tener una idea general, un contexto más amplio en el cual se van a abarcar esos pequeños relatos que vamos a ir viendo. En el día de hoy entonces nos toca cubrir Génesis capítulo 42 versículo 18 hasta el capítulo 45. Creemos que esto es muy importante por la siguiente razón. Imagínense si ustedes vieran 3 minutos de una película. Una película generalmente dura entre 1 hora y media, 2 horas. E imaginemos que nosotros vamos a ver desde el minuto 47 hasta el minuto 50. Son 3 minutos, ¿no?, de la película. Y si nosotros solamente miramos esos 3 minutos sin tener en cuenta por lo menos qué es lo que pasó antes, ¿podremos realmente entender bien de qué se tratan esos 3 minutos? ¿Podremos entender por qué el director eligió poner esa escena en ese lugar y cuál es su significado en toda la película en general? Probablemente no. Entonces, si a la hora de entender 3 minutos de una película es tan importante comprender qué es lo que sucedió antes y claro que ver hasta el final de la película, cuánto más importante sería a la hora de leer la Biblia entender el contexto mayor para poder comprender correctamente esa porción de cada día que son 10, 15, 20 versículos. Es por eso que nosotros presentamos este panorama semanal cada miércoles, para hacer un complemento, para que pueda ser de ayuda a la hora en la cual cada uno de nosotros va a meditar la palabra de Dios. Entonces, esto es particularmente importante para los relatos que vamos a ver en esta semana, del capítulo 42 al 45. ¿Por qué? Porque es un relato que conocemos mucho, que hemos escuchado muchas veces y particularmente van a ser las escenas del reencuentro entre José y sus hermanos. Y José ahora está en una posición muy diferente que la del capítulo 37 o los siguientes. José ahora está en un alto cargo político y él fue el que ideó, ¿no?, esta estrategia de cuidar los alimentos, de cosecharlos, de guardarlos en esos 7 años de abundancia para poder tenerlos en los 7 años de hambre que iba a haber, interpretando los sueños del faraón, que fue claramente por la obra de Dios. Pero ahora, José, en este cargo, en esta función, vamos a ver que se reencuentra con sus hermanos. ¿Y cuál es la razón por la cual los hermanos van a Egipto? En el capítulo 42 podemos leer que es porque el hambre afectó hasta la tierra de Canaán también. O sea que no era solo Egipto, era una situación que atravesaba a muchas partes de esa región. Y vamos a ver ciertas actitudes de José, de Rubén, de los demás hermanos. Y mientras lo volvía a leer y estudiar para preparar este panorama, la verdad es que había cosas que me causaba risa, me causaba gracia ver ciertos aspectos de la personalidad de Rubén, de Jacob, ver cómo Jacob seguía prefiriendo a los hijos de Raquel antes que a los hijos de Lea, ver cómo José está luchando entre el resentimiento hacia sus hermanos y el hacer lo que es correcto porque es una persona que teme a Dios. Vamos a ver a un Rubén que está todo el tiempo diciendo, no, pero yo les dije, a pesar de que pasaron más de 10 años. Y cuando veamos todas estas cosas, estas personalidades de los personajes,
veámoslo como algo más cotidiano, como algo que nos puede suceder a nosotros y veamos que ellos no eran muy diferentes a nosotros. Otro punto importante que quisiera que tengamos en cuenta es ver cómo cada una de estas personas consideraba a Dios, cómo cada uno de ellos pensaba que Dios los trataba en su vida. Eso como una tarea, como algo para pensarlo. Pero lo más importante es que podamos ver cuál es el centro de toda esta historia. Y primero voy a leer el capítulo 45, que es lo que José dice a sus hermanos cuando ya han pasado varios años, ya pasó esto de que los hermanos vinieron y fueron y volvieron. Y en el capítulo 45, cuando José se da a conocer finalmente a los hermanos, dice lo siguiente en los versículos 4 al 8. Voy a leer. Dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Esto José lo va a volver a repetir, en otras palabras, en el capítulo 50 también. Pero vemos en el capítulo 45 que José llegó a un momento en su vida en el cual comprendió por qué le pasaron todas las cosas que le pasaron. Hasta el capítulo 42, 43, 44, todavía vemos a un José bastante resentido, bastante herido, bastante dolido con sus hermanos. Pero al llegar el capítulo 45, podemos ver que José comprendió cuál era la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que dice en el versículo 5? Para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Versículo 7. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida en medio de gran liberación. Y en el versículo 8 vuelve a repetir que fue Dios el que lo envió a José a Egipto y lo puso en ese lugar. Pero ¿cuál es el enfoque? No era simplemente para que, no se muera la familia de Jacob, y entonces Dios va a hacer lo mismo en mi vida y en mi familia. De vuelta, tenemos que ver el contexto más amplio, la esencia de por qué este relato está acá. Y para eso voy a retomar un ejemplo con la vida de Abraham. Recuerdan que Dios le había dado una promesa a Abraham. Le había dado la promesa de una tierra, ese territorio de Canaán. Le había prometido descendencia, a pesar de que Abraham no tenía hijos y Sara, su esposa, era estéril y además ya eran grandes. Dios le prometió descendencia y que a través de esa descendencia iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Era algo bastante imposible que ocurra, pero Dios le hizo esta promesa a Abraham: tierra, descendencia y bendición a todas las familias de la tierra a través de esa descendencia. Y ese hijo de la promesa, después de muchas cosas que pasaron en el medio, finalmente nació cuando Abraham tenía 100 años de edad y su nombre era Isaac. Pero también sabemos que después, en el capítulo 22, Dios le dice a Abraham que entregue a su hijo único, Isaac, como holocausto a él.
Lógicamente, seguramente cualquiera de nosotros hubiese dicho, no, Dios, y no solamente porque es mi hijo amado y es el único que tengo, sino porque si Isaac muere, ¿qué ocurriría con la promesa que Dios le había hecho a Abraham? Dios le había prometido descendencia, y esa descendencia, ¿quién era? Isaac, su único hijo. Y era chiquitito Isaac, no se había casado, no tenía a Jacob y Esaú todavía. Si en ese momento Isaac hubiese muerto, ¿qué hubiese pasado con la promesa de Dios? Quedaría vana, inútil, sin cumplir. Dios sería un mentiroso. Pero Abraham, después de esos años de experiencia de conocer a Dios, ¿por qué se levantó muy temprano de mañana y enalbardó su asno y todas las cosas que necesitaba, dispuesto a matar a su hijo Isaac para ofrecerlo como holocausto a Dios? En Hebreos capítulo 11 dice que Abraham pensó que Dios es poderoso, aún para levantar de entre los muertos. Es decir, que Abraham pensó, Dios me está pidiendo que entregue a mi hijo Isaac en holocausto. Esto me parece imposible, me parece que va a hacer que la promesa de Dios quede nula, vana, inútil. Pero Dios entonces es tan poderoso que es capaz de hacer resucitar a Isaac para que esa promesa siga en pie, siga cumpliéndose. Y esa promesa Dios la cumplió. La cumplió en Isaac, la cumplió en Jacob, la está cumpliendo en José y la cumplió a lo largo de toda la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Entonces, pensemos en estos años de hambre que hubo en Egipto y en las regiones alrededor. ¿Qué hubiese pasado si José no hubiese sido vendido a Egipto? Si José no hubiese estado en la casa de Potifar, si no hubiese estado en la cárcel, si no hubiese conocido al copero y al panadero, si no hubiese interpretado los sueños del faraón por la revelación que Dios le dio, si no se le hubiese ocurrido la estrategia de almacenar la cosecha de los 7 años de abundancia, si José no hubiese estado en cada uno de esos lugares, cuando llegue el tiempo de hambre que sacudió a la región de Canaán, donde vivía Jacob y su familia, ¿qué hubiese pasado con la descendencia de Jacob? Hubiese muerto. Entonces, ¿qué hubiese pasado con la promesa de Dios? Hubiese quedado vana, inútil, sin cumplir. Entonces, ¿por qué Dios envió a José delante de ellos a Egipto? Para cumplir la promesa de salvación, para cumplir con ese objetivo, con esa promesa que Dios había hecho a Abraham años atrás, para mostrarles a ellos y a nosotros que estamos leyendo que Dios es un Dios que siempre va a cumplir con su promesa de salvación y que no hay faraón, no hay sequía, no hay hambre en la tierra y no hay maldad humana que pueda ir en contra del cumplimiento de esta promesa de Dios. Y eso es lo que José entendió, pero le llevó tiempo. Pasaron muchas cosas en ese proceso. Pero en el capítulo 45 José comprende eso. Todo ese temor, todo ese resentimiento, todo eso se desvanece. Mientras meditemos en esta semana, pensemos en esta gran promesa de salvación de Dios y creamos que realmente toda situación que Dios permite en nuestras vidas es para nuestro bien, es decir, es para el cumplimiento de la promesa de salvación en nuestras vidas. Es para que podamos vivir la prosperidad. Y ese cumplimiento de la palabra de Dios quizás no tiene tanto que ver con la circunstancia en la que estamos, sino que tiene que ver con la obra de la nueva creación que Dios hace en cada una de nuestras vidas.
y hace que por medio de la obra de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo, nosotros podamos vivir una nueva vida en la cual escuchamos las palabras de Dios y tenemos la libertad de obedecer a esas palabras de Dios. Tenemos la libertad de perdonar a quienes nos traicionaron. Tenemos la libertad de amar generosamente, bondadosamente, sin rencor, sin calcular, sin maquinaciones. Tenemos la libertad de no tener envidia. Tenemos la libertad de conocer a nuestro magnífico Dios. ¿Por qué? Porque Dios está cumpliendo su promesa de salvación en nuestras vidas, hoy en día, así como lo hizo en los tiempos de José. Esperamos que la palabra de esta semana pueda ser de bendición a cada una de sus vidas y que el Señor nos siga hablando a través de su palabra. Bendiciones.